aquí tratando de poner... Sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Pues bueno, una breve presentación de bienvenida a esta jornada, primera jornada online del programa GAL por Clima o Grupos de Acción Local y Emergencia Climática, que se centra en las estrategias de desarrollo local participativo y la acción por el clima o cómo integrar la acción por el clima en dichas estrategias. Vamos a ver si mi PowerPoint avanza. Vuelvo a compartir. Ahora, bueno, lo primero, muy brevemente, os queremos comentar qué es el programa GAL por Clima, aunque habéis recibido junto con la inscripción una breve descripción. Pero bueno, en primer lugar se trata de un programa que está coordinado y organizado por Red2Red, que ha sido apoyado e impulsado por la Fundación Europea para el Clima y que pretende contar con la colaboración a lo largo de su desarrollo con diversas personas expertas, tanto del ecosistema de organizaciones que colaboran con la Fundación Europea para el Clima, como del propio ecosistema líder, grupos de acción local y demás. Y sobre todo es un programa que se dirige y que pretende contar con la colaboración de todas las redes de grupos y de todos los grupos de acción local de España. Está abierto a la participación de cualquiera de los grupos. Una breve presentación de Red2Red. Tenemos el gusto de conocer a muchos de vosotros a través de otras actividades y trabajos, pero bueno, pues para quienes no nos conozcan, somos una empresa de consultoría que nacimos en el año 2000 y que nuestra vocación es acompañar tanto al sector público y principalmente al sector público, pero también a organizaciones del tercer sector o incluso pues al sector empresarial en la respuesta a los retos económicos, sociales y ambientales que tenemos en un contexto de profundo cambio. Tenemos diversas áreas de trabajo y en concreto el equipo que está aquí pues trabajamos en el área de desarrollo rural y sostenibilidad. Mi presentación va hoy un poco, perdonad, si no pediré a alguna de las compañeras que comparta. Vamos a ver ahora si se mueve. No. Pues Raquel, ¿podríais compartir, por favor? Vale, pasa a la siguiente, sí. Pues como decía, siguiente. Como decía, el programa ha sido promovido por la Fundación Europea para el Clima, que es una fundación que lidera pues la acción filantrópica en torno al cambio climático y a la neutralidad de emisiones, que cuenta con la colaboración o colabora con más de 700 organizaciones en todo el mundo. Bueno, los objetivos que persigue el programa de GAL por Clima, en definitiva, es fortalecer la respuesta del medio rural a la emergencia climática y en concreto dos aspectos, ¿no? Por un lado, favorecer la apertura de los agentes, de la población del medio rural a los cambios que son necesarios para transitar hacia modelos de producción y consumo más sostenibles y también reforzar su respuesta, ¿no?, ante los retos que plantea este proceso de transición, de modo que nos pueda permitir aprovechar convenientemente las oportunidades que podrían derivar para el medio rural de este proceso y también garantizar que este proceso se produce de un modo socialmente justo en el territorio rural. Y para ello el programa pretende incidir a través de la formación o de exponer determinados contenidos formativos, pero también del intercambio entre los grupos participantes, de la exposición de algunos de los proyectos y el análisis conjunto, ¿no?, entre las personas que estamos aquí, que surja un análisis y un intercambio que pueda enriquecer también el debate. El programa se basa en el desarrollo de 4 jornadas de formación online, que tendremos antes y después de cada jornada una serie de cuestionarios que también vamos a analizar, en los que
y generaremos unos documentos post jornada, ¿no? Con el contenido desarrollado y con las impresiones y valoraciones que surjan de estos cuestionarios, en los que con estos documentos sintéticos pretendemos pues ahondar en el conocimiento de los retos y las oportunidades que tiene el proceso de transición para el medio rural y también identificar propuestas, ¿no? Y compartir propuestas que ya se están desarrollando. Este es el programa, hoy estamos en esta primera sesión y bueno, ya os adelanto que, como habréis visto, el próximo 13 de diciembre ya está en curso la preparación de la siguiente sesión que versará de forma específica sobre el tema de la energía, tratando varios elementos, ¿no? El reto del despliegue de las energías renovables en el territorio, temas relacionados con la eficiencia energética, etcétera. Habrá en total 4 sesiones, la tercera la centraremos en la planificación en el ámbito local y en la cuarta hablaremos de la aproximación en distintos ámbitos temáticos o sectores, como puede ser el turismo, el sector agroalimentario o también de forma general las oportunidades vinculadas al empleo verde. Además de estas 4 sesiones y como punto final del programa, pretendemos impulsar un laboratorio con una selección de grupos, de aquellos grupos que participen en el desarrollo de las distintas sesiones y que nos planteen alguna idea de proyecto. Queremos hacer con ellos un laboratorio presencial en el que, contando también con el apoyo de algunas personas expertas, podamos apoyarles o asesorarles para dar forma a este proyecto, ¿no? Pudiendo ser este un proyecto de cooperación. Y por último, el resultado de estos análisis de cada una de las sesiones será compilado con fichas para cada una de las sesiones y un documento final que permita pues, a todos los interesados o interesadas volver a él y consultar las cuestiones que se han tratado. Bueno, con respecto a la sesión de hoy, pues como hemos dicho, nos vamos a centrar en tratar de responder esta pregunta, ¿no? ¿Cómo incluir el reto climático en las estrategias de desarrollo local participativo de los grupos? Nos detendremos primero en tratar brevemente el contexto y trataremos de presentar algunas ideas, cuestiones a plantearnos y herramientas tanto en el proceso de diseño de las estrategias como en su posterior implementación, seguimiento y evaluación. Este es el programa, como decimos, contamos con algunas personas más allá del equipo de Red que van a hacer una serie de presentaciones y que bueno, os presentaremos convenientemente en su momento, pero bueno, ya veo por aquí también a Raúl Contreras. Hola Raúl, de NITUA, Luis Bentúe, que hemos saludado antes, y también Iván Martínez, de la Oficina Española de Cambio Climático. Bueno, también os queríamos comentar que antes de esta sesión hemos tenido una sesión previa de trabajo y de preparación con las redes de grupos de acción local. A esta sesión fueron invitadas todas las redes regionales y nacionales. Acudieron en total pues, representaciones de 10 comunidades autónomas y en ellas estuvimos compartiendo tanto el programa antes de lanzarlo y consolidarlo, con la idea también de testarlo y de recibir algunas recomendaciones, y estuvimos también compartiendo algunos proyectos que se han impulsado en distintas comunidades autónomas de cooperación. Algunas de las cuestiones que resaltaron las personas que intervinieron en esta reunión fueron pues, las siguientes, ¿no? Que se presentaran criterios ambientales para valorar y priorizar expedientes, herramientas para analizar proyectos e iniciativas, experiencias y proyectos desarrollados en otros territorios, que se trate o que se haga alusión al marco normativo y energético, que se hable de las fuentes de financiación y de propuestas para trasladar también esta necesidad de acción por el clima al plano político. Bueno, vamos a tratar de integrar estas recomendaciones a lo largo de la sesión. Bueno, pues ahora le doy la palabra a Peguín, que nos cuente brevemente, a partir de vuestro cuestionario, cuál es la situación en la que os encontráis los grupos. Sí, hemos recogido, las respuestas que habéis contestado al cuestionario y cuando hicimos el análisis teníamos a 90 GAL con respuestas que representan a 15 comunidades autónomas, así que estáis casi representando a todas las comunidades autónomas.
Y respecto a cómo se incluye el tema del cambio climático en las estrategias, un 47% de los GAL valoran con más de un 7 la centralidad de la lucha contra el cambio climático en su estrategia. Sin embargo, si miramos en qué grado los GAL han podido trabajar realmente en estos temas, el porcentaje se reduce bastante, ya que solo el 17% de los GAL han contestado que han podido trabajar de manera realmente dinámica, digamos, con más de un 7. Y luego miramos las futuras estrategias, el 64% de las personas que han contestado valoran con más de un 7 el protagonismo que deberían tener estos temas en la futura estrategia. Así que se ve que es un tema que está interesando cada vez más, en concreto para la futura estrategia. Y hemos preguntado cómo estabais incluyendo el tema del cambio climático en la estrategia. El 61% lo hace a través de criterios de selección de proyecto, el 50%, la mitad, dentro de otro objetivo específico que un objetivo directamente vinculado al cambio climático, un 34% un objetivo específico de la estrategia. Un 27% realizan proyectos de cooperación, un 13% proyectos propios y luego bueno, eso básicamente. Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Voy a volver a tratar de compartir, a ver si ahora no se bloquea. Vamos a ver ahora sí, ¿no? Perfecto. Bueno, pues ahora queríamos hacer una breve presentación a la cuestión, ¿no?, que nos ocupa. Pues que es la emergencia climática, ¿no?, la urgencia de este problema y de forma particular cómo se traduce esta problemática en el medio rural, ¿no?, para también detenernos en el marco estratégico en el que estamos operando y la relevancia que le da a estas cuestiones y por último en el rol que podrían tener los grupos de acción local. Bueno, con respecto a la urgencia del problema, creo que todos y todas estamos constantemente recibiendo los mensajes que podemos leer en la prensa que nos alertan, ¿no?, de que las metas y los objetivos que nos hemos planteado no los estamos cumpliendo, ¿no? En concreto, en el Acuerdo de París se planteó el objetivo de que lográramos no superar los 2 grados e incluso el 1,5 grado de aumento de la temperatura con respecto a los niveles preindustriales, y las evidencias nos dicen que estamos mal en el camino para cumplir con este objetivo. Según los datos de Copernicus, ya hemos aumentado la temperatura entre 1,1 y 1,2 grados en los últimos 7 años, y las proyecciones nos dicen que podríamos llegar a un aumento de 3 o 4 grados, lo que requeriría bueno, pues, unas consecuencias importantes y una relevancia esencial del proceso de adaptación. En este sentido, como podemos apreciar en todos los gráficos, todavía no hemos logrado reducir estas trayectorias ascendentes, y los mensajes que pueden resumir este nivel de urgencia y que estamos recibiendo pues ayer mismo, ¿no?, estos días en la cumbre que recién se está celebrando, la cumbre número 27 que recién se está celebrando en Egipto, pues son contundentes, ¿no? En palabras del secretario general de la ONU, estamos en una carretera al infierno climático con el pie en el acelerador, ¿no? Son algunas palabras contundentes, como también por parte del encargado del IPCC, estamos en una encrucijada, las decisiones que tomemos ahora pueden asegurar un futuro habitable. Digamos que los mensajes que estamos recibiendo, viendo también la evolución en este proceso de aumento de las temperaturas, es que nos estamos acercando
de una forma clara ya a un punto de inflexión que hará el caos climático irreversible. En todo caso, conviene también recordar que la centralidad mediática, ¿no?, se centra en el cambio climático, pero que el cambio climático es solo un elemento más de una crisis o de un cambio global y de una crisis ecosocial en su conjunto, ¿no? De hecho, pues el Instituto de Resiliencia de Estocolmo define nueve límites en 9 ámbitos que determinan la posibilidad de la capacidad de carga que tiene el planeta, y apreciamos que estos límites ya se han superado en varios de estos aspectos. Específicamente podríamos hablar de todo lo relacionado con biodiversidad, integridad de la biosfera, las emisiones atmosféricas, cambios en el uso de la Tierra, sistema terrestre. Bueno, hay que también entender esta cuestión del clima como un elemento más de los distintos cambios a los que estamos sometiendo al planeta y en los que se requiere actuar. De forma particular, esta cuestión de la emergencia climática en el medio rural podemos apreciar dos cuestiones, ¿no? Por un lado, el medio rural está claro que juega y puede jugar un rol crucial en el proceso de transición ecológica. De este modo, las acciones que tienen que desplegarse de alguna forma podrían ofrecer oportunidades para las comunidades rurales vinculadas, por ejemplo, a la generación del empleo verde y, en todo caso, al ser soporte el territorio rural de los elementos naturales, pues los servicios ecosistémicos que juega son cruciales en este proceso de transición. Al mismo tiempo, y el otro lado de la moneda, es que varios de los sectores de mayor relevancia del medio rural son especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático. Podríamos hablar del sector agrario, y que además los efectos y las problemáticas derivadas del cambio climático tienen unas consecuencias perfectamente apreciables en el medio rural. Podríamos hablar, por ejemplo, de los incendios, además de las consecuencias que el propio proceso de transición ecológica requerida podría tener en función de cómo éste se desarrolle, ¿no? Hablamos de ocupación del territorio, pérdida de biodiversidad, etc. En relación a la especial vulnerabilidad de algunos sectores, por ejemplo, este estudio presentado hace poco por la organización COAG alertaba, ¿no?, de las consecuencias que puede tener para el sistema agrario español, destacando la especial vulnerabilidad de la cuenca mediterránea y detallando las consecuencias que determinados niveles de calentamiento pueden tener en algunos de nuestros sistemas de cultivos. Esta centralidad del medio rural la destacan también otros documentos como la Agenda Rural para la Acción Climática de la OCDE. Las zonas rurales son cruciales en la transición verde. Como decía, contienen los recursos naturales y los servicios ecosistémicos naturales necesarios para este proceso de transición. Destaca algunas áreas de actuación, como la formación, energías renovables, el impulso de la economía circular. Otro estudio elaborado por la organización Greenpeace se detiene también en esta cuestión, en destacar el papel clave de la España rural frente a la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad. Lo que hace este estudio es analizar la contribución por tipo de municipio a la crisis ecológica a través de dos indicadores: el indicador de contribución al cambio climático, midiendo pues cómo cada municipio contribuye en términos de actividades que emiten emisiones de gases de efecto invernadero, y el indicador de conservación biodiversidad, ¿no?, cómo contribuye a la conservación de la biodiversidad. En el balance que hace este ejercicio, este análisis, concluye que la España rural contribuye un 34% más a mitigar el cambio climático y 20 veces más a conservar la biodiversidad. Todo ello también para vincular las problemáticas a las que hace frente el medio rural y su mantenimiento y conservación con las problemáticas de conservación del medio natural y de lucha contra el frente climático, contra la emergencia climática y el cambio global. Finalmente,
la conclusión es que hablar de los problemas del medio rural es también hablar de los problemas que nos pueden impedir este proceso de transición. En todo caso, como decíamos antes, se están produciendo una serie de tensiones relativas al proceso de transición ecológica necesaria y la forma en la que se está implementando. En la prensa podemos ver múltiples noticias, ¿no?, que nos hablan de una forma específica cómo el despliegue de las renovables está entrando en tensión con la ocupación del territorio y su dedicación a otros usos, como puede ser el agrario, o el turismo, ¿no?, en el espacio rural. En respuesta a esto han surgido varias plataformas y movimientos, como puede ser la Plataforma Ciudadana para la Transición Ecológica Justa, que hace propuestas concretas y específicas relacionadas con el medio rural, ¿no?, como la apuesta por el desarrollo de un modelo energético distribuido que priorice el autoconsumo y las comunidades locales renovables, que prime o garantice la conservación de la biodiversidad en todo su ámbito y la preservación de suelos agrícolas y ganaderos. También otras plataformas que agrupan a múltiples organizaciones, como puede ser Aliente, en la que también pues señalan, ¿no?, cómo las energías renovables y las extensiones de territorio que requieren están ejerciendo una nueva presión sobre el territorio y en función de cómo se lleva a cabo este proceso podrían suponer un mayor impacto ambiental. Insta también a la necesidad de mejorar la eficiencia energética, la reducción del consumo y sobre todo pues a enfrentarse al daño que puede producir estas actuaciones en la cohesión del territorio y en el desarrollo local. Otros estudios, como el realizado por el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, lanzan algunas propuestas para que este despliegue necesario e imprescindible sea compatible con la biodiversidad y con el mantenimiento del territorio. En resumen, la propuesta es que este proceso de transición sea un proceso de transición justo, tanto social como territorialmente, ¿no? Para ello, bueno, es imprescindible que se haga un análisis claro de cuáles son tanto las oportunidades como los impactos que puede generar la descarbonización de la economía y a partir de los impactos desfavorables que se traten de detectar posibles medidas de compensación o de acompañamiento para hacer frente a estos impactos desfavorables, ¿no? Así como que se estudie cuáles son los frenos, las barreras, las dificultades vinculadas a este proceso de transición en la sociedad. En este sentido, y como señalábamos al comienzo, ligado a este proceso podría haber algunas oportunidades de empleo, pero también el riesgo de pérdidas y la necesaria transformación de parte del tejido productivo. El mensaje es que es necesario analizar finalmente quiénes son los ganadores, quiénes los perdedores y tratar de disponer medidas para compensar o para apoyar a estos sectores más vulnerables. Bueno, pasando al siguiente punto, que es la centralidad que el cambio climático, que la emergencia climática está teniendo en todos los programas, planes y políticas que generan el contexto de acción también de los grupos de acción local, ¿no? Pues solo, bueno, por mencionar los más relevantes, para empezar, cabe mencionar el Pacto Verde Europeo, del cual derivan toda una serie de estrategias muy asociadas, aparte de las acciones que proponen los grupos, como podría ser la estrategia de la granja a la mesa, pero también el plan de acción por la economía circular, la estrategia de la biodiversidad, la estrategia forestal. El Pacto Verde Europeo se propone la neutralidad climática para el año 2050 y antes de eso, como hito intermedio, en el 2030, una reducción del 55% de las emisiones. Entre las propuestas para lograr alcanzar esto, una de ellas ha sido que al menos el 30% del presupuesto del marco financiero plurianual de este nuevo periodo, 2021-27, esté relacionado con acciones que tengan un impacto favorable en términos de medio ambiente y clima. En el caso de los fondos Next Generation, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, también se dispone esta necesidad
de que al menos un 37% de los fondos estén vinculados a esta cuestión. Este también es el caso de la futura PAC, en la que 3 de los 9 objetivos están relacionados directamente con el clima, además de un objetivo general. Y igual que comentábamos antes, al menos el 40% de la PAC, del presupuesto de la PAC, el 30% en el caso de FEADER, tiene que estar vinculado a estas cuestiones. Algo que también está incluido, mencionado en el objetivo específico 8, en el marco del cual operan los grupos de acción local. Con respecto a otra estrategia, a otra propuesta, ¿no?, de la Comisión, que es la visión a largo plazo de las zonas rurales, que es un planteamiento a futuro del futuro del medio rural al que aspiramos, también de los 4 elementos que caracterizan a esas zonas rurales futuras, uno de ellos está vinculado pues, con esa resiliencia frente al cambio climático, resiliencia medioambiental y social. De todas las acciones de acompañamiento de las iniciativas emblemáticas propuestas, hay varias vinculadas a este proceso de transición, como el apoyo a los municipios rurales en la transición energética y lucha contra el cambio climático, la acción por el clima, en las turberas, la emisión en el suelo y en los alimentos. Es un elemento, por tanto, también de especial centralidad. En el ámbito nacional, en enero de 2020, España hace una declaración de emergencia climática. Posteriormente se aprueba la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en la que también se imponen una serie de objetivos en la materia, ¿no?, a nivel nacional, como la generación del 74% de energía a partir de renovables, una disminución del consumo del 39,5%, la reducción de las emisiones del 23% en 2030 y una neutralidad climática en línea con la propuesta por la Unión Europea en 2050. Se establecen también disposiciones como la necesidad de que las comunidades autónomas elaboren sus planes de energía y clima. Bueno, recorrido ya este marco, ¿no?, que nos hace ver cuál es la centralidad de la cuestión, pasamos al último punto de esta primera introducción, que es detenernos en la reflexión de cuál puede ser el rol de los grupos ante el reto climático. La propuesta es que los grupos, como un actor relevante también de acción en el medio rural, incorporen en su propósito, ¿no?, el ser respuesta también de este gran reto que presenta nuestro tiempo. Que respondan también de esta forma a una demanda de la sociedad y se alineen estratégicamente pues, con el marco que hemos descrito, ¿no?, incorporando, pues, como veremos ahora también en la siguiente exposición, un pensamiento a largo plazo en sus estrategias. La idea, el análisis que tenemos es que los grupos de acción local en su trabajo en el reto climático pueden ser una interesante cadena para llegar al conjunto del territorio rural, ¿no?, por la interacción que los grupos de acción local tienen al ser un agente nodo en la red de relaciones existentes, por promover también estas acciones que interrelacionan a sectores y a tipos de agentes, por la posibilidad de planificar estrategias plurianuales y que puedan tener esta mirada no de una forma inmediata, un año o dos, sino una mirada más a largo plazo, y por la posibilidad de que las acciones que promueva un grupo puedan tener también un efecto multiplicador en otros territorios, pues al estar en continua relación y cooperar con otros territorios. De forma específica, los grupos podrían tener, en lo relativo a este proceso al que nos enfrentamos, un rol en distintos ámbitos. Por un lado, planificando y ordenando la acción, ¿no?, desde el punto de vista que conocen bien el funcionamiento y los agentes que operan en el ámbito local y, por tanto, podrían ser un agente clave para organizar estas respuestas, ¿no? También para identificar posibles oportunidades que derivan del proceso de transición ecológica y establecer un plan para alcanzarlas. Podrían también ser pues una fuente de inspiración con nuevos proyectos y propuestas que luego puedan ser extendidos o replicados
inspirando también a las comunidades e iniciando algunos ámbitos de trabajo, como veremos en algunos ejemplos, como podrían ser las comunidades energéticas locales u otras cuestiones relacionadas con la disminución del consumo o la mejora de la eficiencia. Son también una vía para generar el conocimiento necesario para este proceso de transición. Hemos hablado antes de las posibilidades de empleo, nuevas posibilidades de empleo asociadas al proceso de transición ecológica, pero estas posibilidades de empleo en muchos casos requieren también una recualificación de las personas, ¿no? Para que puedan acceder. Pues los grupos podrían en ese sentido jugar un rol interesante y también un rol de contacto con las personas expertas o organizaciones expertas que han analizado y estudiado estos temas y cuyos análisis son necesarios, ¿no? Para conducir de forma efectiva el proceso. Como decíamos, con ese papel, con ese rol nodo que juegan en el territorio, podrían ser un elemento de conexión de actores importante que promueva pues acciones integradas y multisectoriales, que son las que requieren hacer frente a este reto, y que también ponga de acuerdo o establezca un debate o un diálogo entre las distintas partes interesadas, una cuestión también de especial relevancia ante los conflictos que hemos comentado previamente, ¿no? Así como la posibilidad de fomentar la cooperación pues, entre distintos niveles administrativos, con la sociedad en su conjunto, con las empresas. Otras dos cuestiones en las que los grupos podrían tener un rol esencial, pues claro, sería también financiando y apoyando financieramente a través del presupuesto líder, pues acciones en esta dirección, a ser promovidas tanto por empresas, por entidades locales o por asociaciones, y también en este rol de sensibilización, de asesoramiento, de apoyo a la acción comunitaria, de guía, de facilitación de las acciones, ¿no? Con respecto a la población. Y bueno, por último, solo detenernos en una cuestión que cuando hablamos de actuar con respecto al reto climático hablamos de dos cuestiones diferenciadas y en ambas dos es preciso detenerse en la reflexión de propuestas para la mitigación, es decir, actuaciones que permitan reducir las emisiones y mejorar los sumideros, con nuevas tecnologías de construcción o de movilidad, un diseño territorial más sostenible, mejora en los tratamientos de residuos o en la producción y distribución de energía, pero también, y es algo que en algunos análisis se olvida, de medidas de adaptación, ¿no? Del proceso, de los pasos que es preciso dar para que las comunidades estén mejor preparadas para hacer frente pues a las cuestiones a los escenarios, ¿no? Que plantea esta evolución climática, ¿no? Mejorando las capacidades de adaptación, generando los impactos socioeconómicos, como decíamos antes, sobre la población más vulnerable, coordinando y generando cooperación entre los grupos de interés e integrando toda esta propuesta de adaptación en los planes y estrategias. Bueno, entonces voy a dejar de compartir un momento